¿Sabías que los 12 apóstoles de Jesús, hombres que caminaron a su lado, vivieron destinos trágicos y llenos de sacrificio? En este video, revelaremos el oscuro y sorprendente final de cada uno de ellos, un relato que pocos conocen pero que tiene un impacto profundo en la historia del cristianismo. Desde traiciones hasta martirios y exilios, los apóstoles enfrentaron destinos que nos invitan a reflexionar sobre la fe, el sacrificio y la entrega. ¿Por qué estos hombres, que vivieron junto a Jesús, encontraron muertes tan crueles? Y más importante aún, ¿qué podemos aprender de sus trágicas historias? Antes de comenzar, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal. Si te interesa conocer más sobre las figuras históricas que marcaron el curso del cristianismo, este es el lugar perfecto. ¡Vamos allá! ¿Quiénes eran los 12 apóstoles de Jesús? Los 12 apóstoles no fueron simplemente seguidores de Jesús, fueron sus elegidos, sus compañeros más cercanos y los encargados de difundir su mensaje al mundo. Estos hombres, que compartieron momentos cruciales de la vida de Jesús, desde sus milagros hasta su crucifixión, se convirtieron en pilares fundamentales del cristianismo. Pero, ¿quiénes eran realmente estos hombres? Cada uno de ellos tenía una historia única antes de ser llamado por Jesús. Algunos eran pescadores humildes, otros, recaudadores de impuestos, y uno incluso, un celote radical que buscaba derrocar el régimen romano. Eran hombres con pasados complejos y personalidades contrastantes, pero unidos por un solo propósito: seguir a Jesús. Pero, aunque todos ellos compartían esta misión divina, sus destinos fueron tan diferentes como sus propios caracteres. Algunos encontraron la gloria en su muerte, otros vivieron con una fe inquebrantable hasta su último aliento, pero todos tuvieron que enfrentar sacrificios inimaginables. La historia que sigue no es solo un relato de martirios y traiciones, sino también una muestra de lo que significa darlo todo por una causa en la que crees profundamente. Algunos, como Pedro, el líder de los apóstoles, vivieron una vida llena de valentía, pero su final, ¿fue tan heroico como su vida? Y en el otro extremo, tenemos a Judas Iscariote, el apóstol cuya traición cambió para siempre el curso de la historia cristiana. Su destino, mucho más oscuro, deja preguntas profundas sobre la naturaleza humana, el arrepentimiento y la redención. Si crees que lo sabes todo sobre los apóstoles, lo que viene a continuación te sorprenderá. No solo hablaremos de su destino final, sino de cómo sus vidas y muertes siguen influyendo en la fe cristiana hasta hoy. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Si estás aprendiendo algo nuevo y te está interesando la historia de los apóstoles, deja un comentario con el número 3. Pero si no estás disfrutando tanto el contenido, comenta con el número 9 y cuéntanos qué te gustaría ver diferente. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias sorprendentes. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. El destino de Judas Iscariote, la traición y el trágico fin. Judas Iscariote es, sin duda, uno de los apóstoles más conocidos, y también uno de los más odiados. ¿Cómo es posible que un hombre que caminó tan cerca de Jesús, que presenció sus milagros y escuchó sus enseñanzas, fuera capaz de traicionarlo de la forma más cruel posible? Esta es la historia de Judas, el apóstol cuya traición no solo cambió el destino de Jesús, sino que también marcó el inicio de un sufrimiento profundo y una muerte trágica. Todo comenzó cuando Judas aceptó entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Fue un acto que, para muchos, ha quedado marcado como la máxima traición en la historia. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Por dinero? ¿Por desilusión? ¿O fue una parte del plan divino? La traición de Judas no fue solo un acto de deslealtad, sino un evento que desató una serie de consecuencias irreversibles. Jesús, sabiendo lo que estaba por suceder, se enfrentó a su traidor en la última cena, lo que dejó a Judas marcado para siempre. Sin embargo, lo que muchos no saben es que después de la traición, Judas no encontró consuelo. El peso de su culpa lo consumió. En un intento desesperado por redimirse, trató de devolver las 30 piezas de plata, pero el daño ya estaba hecho. Su final fue aún más trágico. En un acto desesperado, Judas se quitó la vida, ahorcándose en un árbol. Un fin oscuro, en completo contraste con su inicio como uno de los apóstoles elegidos por Jesús. Pero, aunque su muerte parece ser el final de su historia, en realidad es el comienzo de una reflexión profunda sobre el perdón, el arrepentimiento y las consecuencias de nuestras decisiones. Pero ¿qué pasa cuando uno de los apóstoles más cercanos a Jesús se enfrenta a un destino tan sombrío? La respuesta no solo radica en la traición de Judas, sino en cómo su acto impactó profundamente a los demás apóstoles. Y es aquí donde entramos en la historia de Pedro, el apóstol que, aunque también enfrentó momentos de traición, se levantó con valentía para guiar a la iglesia. Pero su destino, ¿fue realmente tan diferente al de Judas? El fin de Pedro, el líder y su martirio. Pedro, el apóstol que más que ningún otro,
simbolizó la valentía y la fe inquebrantable, se encontraba en una posición única dentro de los 12 apóstoles. Fue él quien, al ser interrogado sobre la identidad de Jesús, confesó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esta declaración lo colocó como el líder indiscutido del grupo, el pilar sobre el cual Jesús construyó su iglesia. Pero la historia de Pedro no es solo la de un hombre de fe, sino la de alguien que también cometió errores y enfrentó momentos de debilidad. La más famosa de estas debilidades ocurrió en la noche antes de la crucifixión de Jesús, cuando Pedro, temeroso por su vida, negó a su maestro 3 veces, tal como Jesús había predicho. Sin embargo, lo que distingue a Pedro de otros personajes es su arrepentimiento y su determinación de corregir sus errores. Después de la resurrección de Jesús, Pedro fue perdonado y se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Su destino, sin embargo, no sería menos trágico que el de Judas. Pedro, conocido por su valentía, enfrentó un final violento en manos de las autoridades romanas. Según la tradición, fue crucificado en Roma durante la persecución de Nerón, pero su muerte no fue cualquier muerte. Pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir de la misma manera que su maestro. Este acto de humildad y devoción marcó el fin de una vida dedicada a la fe, pero también subrayó el costo del liderazgo cristiano en tiempos de persecución. Pero aquí surge una gran pregunta: ¿por qué Pedro eligió un destino tan doloroso y humillante? ¿Fue realmente por fe, o había algo más en juego en su decisión? ¿Y cómo se conecta esta actitud con los otros apóstoles, que también enfrentaron destinos similares de sufrimiento? Para entender completamente la valentía de Pedro, debemos mirar más allá de su muerte. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el martirio de Pedro y otros apóstoles ayudó a solidificar la base de la iglesia cristiana primitiva, e incluso nos da lecciones sobre lo que significa sacrificarse por la fe. Pero antes de eso, es crucial entender cómo la muerte de algunos apóstoles representó un mensaje aún más grande de esperanza, aún en medio de la tragedia. Tiago, el mayor, el primer mártir. Tiago, el mayor, es uno de los apóstoles más prominentes, no solo por su cercanía a Jesús, sino por ser el primero de los apóstoles en morir por su fe. Su martirio, narrado en los Hechos de los Apóstoles, no solo marcó un antes y un después en la historia del cristianismo, sino que también dejó una huella imborrable en la mentalidad de los primeros cristianos. Este apóstol era el hermano de Juan, el evangelista, y junto con él, formó parte del círculo más íntimo de Jesús. Los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, Pedro, Santiago y Juan, fueron testigos de momentos clave en la vida de Cristo, como la transfiguración en el monte Tabor y la agonía en el Getsemaní. Sin embargo, fue Tiago quien, por su valentía, se convirtió en un mártir a una edad temprana. La muerte de Tiago es impactante no solo por su rapidez, sino por lo que significó para los cristianos de la época. Fue ejecutado por orden del rey Herodes Agripa I, quien buscaba aplastar el movimiento cristiano. La espada de Herodes no solo cortó la vida de Tiago, sino que también cortó las ilusiones de los cristianos sobre la seguridad que podían encontrar en Jerusalén. Este martirio, el primero de los apóstoles, envió un mensaje claro a todos los seguidores de Jesús: la fe tendría un precio alto. Pero, ¿por qué es tan importante el martirio de Tiago? Su muerte no solo se convirtió en un símbolo de sacrificio, sino que, de manera irónica, sirvió para fortalecer la fe de los cristianos en todo el Imperio Romano. A partir de este momento, muchos más apóstoles y seguidores de Jesús serían perseguidos, pero Tiago sentó las bases de lo que hoy entendemos como el cristianismo militante. Ahora bien, ¿qué fue lo que motivó a Tiago a seguir su camino hasta el martirio con tal determinación? ¿Fue su fe inquebrantable o había algo más en juego? Y lo más importante, ¿cómo reaccionaron los otros apóstoles ante la muerte de Tiago? Este martirio fue solo el comienzo de una cadena de sacrificios. Si te preguntas cómo este acto de valentía afectó a los demás apóstoles, te invito a quedarte con nosotros. Porque lo que viene a continuación es aún más impactante. Hablaremos del sacrificio de Tiago, el menor, un martirio que, aunque silencioso, fue igualmente poderoso. Pero antes de eso, démosle un vistazo a cómo su muerte se convirtió en una chispa para el crecimiento explosivo del cristianismo en los años siguientes. Tiago, el menor, una muerte silenciosa, pero marcante. Mientras que Tiago, el mayor, fue conocido por su martirio dramático, Tiago, el menor, lleva el título de un apóstol cuyas acciones fueron menos públicas, pero cuya muerte fue igualmente significativa. Aunque no se habla tanto de él en los evangelios, su muerte se convirtió en un punto de inflexión para la iglesia primitiva. De hecho, muchos cristianos de la época lo veneraban profundamente, y su martirio tuvo un impacto que se extendió mucho más allá de su vida. Tiago, el menor, también conocido como Tiago el Justo, fue considerado el líder de la iglesia de Jerusalén.
Su fe inquebrantable y su capacidad para mantenerse firme en medio de las adversidades lo hicieron una figura crucial para los primeros cristianos. A diferencia de otros apóstoles que viajaron y predicaron por varias regiones, Tiago centró su labor en Jerusalén, donde defendió el mensaje de Jesús con firmeza ante las autoridades judías y romanas. La muerte de Tiago, el menor, fue una de las más espantosas de los apóstoles. Fue apedreado hasta la muerte, un castigo brutal que resalta la violencia con la que los líderes cristianos fueron perseguidos en esos tiempos. Sin embargo, lo que es aún más fascinante es la forma en que su muerte fue percibida por sus seguidores. Aunque muchos apóstoles enfrentaron el martirio con valentía, la ejecución de Tiago, el menor, fue vista como un acto de justicia divina, un sacrificio que fortaleció aún más la fe de los cristianos en Jerusalén. Pero, ¿qué lo hacía tan especial? ¿Cómo su vida y muerte ayudaron a consolidar la fe cristiana en un momento tan crítico para la Iglesia? Tiago, el menor, fue un símbolo de resistencia frente a la persecución, y su sacrificio sirvió de inspiración para que muchos otros apóstoles siguieran su ejemplo, enfrentándose a su propia muerte con la misma determinación. Este acto de fe y sacrificio, sin embargo, no fue el final para los apóstoles que quedaban. El martirio de Tiago, el menor, dejó una marca profunda en los corazones de los cristianos, pero la Iglesia continuó creciendo. ¿Cómo reaccionaron los demás apóstoles ante esta brutal ejecución? ¿Y cómo se prepararon para los sacrificios que aún les aguardaban? A medida que la persecución se intensificaba, los apóstoles se convirtieron en símbolos de resistencia, y sus muertes sirvieron como lecciones de fe. Pero, ¿quién fue el siguiente apóstol que enfrentó la muerte con la misma fe inquebrantable que Tiago? La respuesta a esta pregunta es sorprendente y nos lleva directamente al destino de Juan, el evangelista, quien experimentó un final inesperado, pero lleno de significado para la historia del cristianismo. Juan, el evangelista, la longevidad y el exilio. Juan, el evangelista, es una de las figuras más fascinantes del Nuevo Testamento. A diferencia de otros apóstoles, su destino fue marcado no por una muerte violenta, sino por una longevidad inesperada que le permitió vivir más tiempo que todos los demás apóstoles. Sin embargo, esta larga vida estuvo lejos de ser tranquila. Aunque sobrevivió a la persecución que diezmó a sus compañeros, vivió en el exilio, apartado de la comunidad cristiana, y fue testigo de la evolución de la iglesia primitiva. Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, fue uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. Juntos, formaban parte de su círculo íntimo, y fueron testigos de momentos cruciales, como la transfiguración y la agonía en Getsemaní. Su cercanía a Jesús lo convirtió en una figura clave en la difusión de su mensaje. Pero la historia de Juan no es solo la de un apóstol que vivió mucho tiempo. Es la de un hombre que enfrentó la persecución, el sufrimiento y la soledad. A diferencia de muchos otros apóstoles, no murió como mártir. En lugar de ser ejecutado, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde pasó sus últimos años. Fue en este exilio donde escribió el libro del Apocalipsis, un texto que ha fascinado y desconcertado a los cristianos a lo largo de los siglos. El mensaje apocalíptico de Juan, lleno de visiones de juicio final y esperanza, se convirtió en una de las bases más poderosas para la teología cristiana. Pero, ¿por qué Juan vivió más tiempo que los otros apóstoles? ¿Por qué fue el único apóstol que no enfrentó una muerte violenta? Su longevidad no fue un simple regalo de la vida, sino un testimonio de su resistencia ante las adversidades. Sin embargo, ¿qué le esperaba a Juan después de su exilio? ¿Y cómo su legado dejó una huella tan profunda en la iglesia primitiva? La vida de Juan nos deja lecciones poderosas sobre la perseverancia, la fe y el propósito divino. Pero antes de entrar en detalles sobre cómo el legado de Juan marcó la historia cristiana, hay algo que debemos considerar. ¿Cómo influenció la muerte de los apóstoles más cercanos a Jesús en el crecimiento del cristianismo? ¿Qué impacto tuvieron sus sacrificios en la expansión de la fe por todo el Imperio Romano? Lo que veremos a continuación es cómo la muerte y el sacrificio de los apóstoles, incluida la increíble vida de Juan, ayudaron a consolidar el cristianismo en un momento crítico de su historia. Y, si te preguntas cómo terminaron otros apóstoles como Andrés o Felipe, la respuesta es aún más impactante. Andrés, el martirio y la cruz en forma de X. Andrés, el hermano de Pedro, fue uno de los primeros apóstoles llamados por Jesús. Aunque su vida no fue tan documentada como la de algunos otros apóstoles, su importancia en la expansión del cristianismo es innegable. Andrés fue un misionero incansable que predicó el Evangelio por varias regiones, extendiendo la palabra de Jesús a lugares como Grecia, Asia Menor y otras partes del Imperio Romano. Su pasión por la misión lo llevó a lugares remotos, donde muchos lo veneraban como un líder espiritual. El destino de Andrés, sin embargo, fue tan trágico como heroico. Según la tradición, fue crucificado en la ciudad de Patras, en Grecia.
Sin embargo, lo que hace que su muerte sea aún más impactante es el hecho de que no fue crucificado en la forma tradicional, sino en una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés. Este tipo de crucifixión no solo representó su sufrimiento, sino también su dedicación inquebrantable a la causa de Cristo, pues Andrés, al igual que su hermano Pedro, estaba dispuesto a enfrentar cualquier adversidad por la fe que profesaba. El martirio de Andrés no solo fue una muerte dolorosa, sino también una señal del precio que los apóstoles debían pagar por difundir el mensaje de Jesús. A lo largo de su vida, Andrés tuvo la oportunidad de predicar en muchas tierras, pero su muerte fue la culminación de esa misión. La cruz en forma de X se convirtió en un símbolo poderoso, no solo de su sacrificio, sino de la determinación de los primeros cristianos para seguir el ejemplo de su maestro, Jesús. Pero, ¿por qué Andrés aceptó su muerte de esta manera? ¿Qué le dio la fuerza para enfrentar un destino tan violento, sabiendo que su sacrificio solo reforzaría la fe de aquellos que lo seguían? Y, más importante aún, ¿cómo su martirio influyó en la propagación del cristianismo en las regiones que evangelizó? La historia de Andrés es una lección sobre sacrificio, determinación y fidelidad a una causa mayor que uno mismo. Pero, si crees que la historia de los apóstoles termina con su muerte, te sorprenderá saber que otros apóstoles también enfrentaron destinos igualmente impactantes. En el próximo capítulo, exploraremos el martirio de Felipe, un apóstol que también dio su vida por la fe. Felipe, la muerte y el legado espiritual. Felipe fue uno de los primeros seguidores de Jesús, llamado por él mismo para ser parte del círculo de los apóstoles. A diferencia de otros apóstoles, Felipe no tiene tantas narrativas destacadas en los evangelios, pero su papel en la expansión del cristianismo es fundamental. Se cree que Felipe predicó en muchas regiones, incluida la zona de Asia Menor, y fue un misionero incansable que se dedicó a la propagación del mensaje de Jesús entre los gentiles. El martirio de Felipe, sin embargo, no fue una muerte tranquila ni fácil. Según la tradición, fue crucificado en la ciudad de Hierápolis, en lo que hoy es Turquía. A pesar de su condena a muerte, Felipe mantuvo una fe inquebrantable hasta su último aliento. Lo más significativo de su muerte es que, al igual que otros apóstoles, enfrentó su crucifixión con una serenidad que solo los mártires de la fe podían comprender. Se dice que Felipe predicó hasta el último momento, instando a sus seguidores a mantenerse firmes en la fe cristiana, incluso en medio de la tortura y la muerte. El sacrificio de Felipe fue profundamente inspirador para los cristianos de la época. Al igual que Andrés y Pedro, Felipe también entregó su vida por la causa de Jesús, convirtiéndose en un símbolo de fidelidad y sacrificio. Su muerte no solo consolidó su legado espiritual, sino que también fortaleció la fe de aquellos que se sentían perdidos o perseguidos. La muerte de Felipe, como la de los otros apóstoles, mostró que el cristianismo no solo era una creencia, sino una causa que valía la pena defender, incluso a costa de la vida. Pero, ¿qué motivó a Felipe a seguir adelante con su misión, sabiendo que su destino sería tan trágico? Porque, a pesar del sufrimiento, nunca dudó de su llamado divino. Y lo más intrigante, ¿cómo influyó su sacrificio en la propagación del cristianismo en Asia Menor y más allá? Felipe es un ejemplo de la devoción absoluta y el sacrificio sin reservas. Sin embargo, lo que vendrá a continuación es aún más impactante. En el siguiente capítulo, profundizaremos en la muerte de Bartolomeo, un apóstol cuya valentía y sacrificio marcaron un punto de inflexión en la historia del cristianismo primitivo. Pero antes de eso, reflexionemos sobre cómo la muerte de Felipe dejó un legado que perdura hasta nuestros días. Bartolomé, el sufrimiento y la honra en el martirio. Bartolomé, uno de los apóstoles menos mencionados en los evangelios, tuvo una de las muertes más crueles y a la vez heroicas de todos los apóstoles. A pesar de ser menos conocido por sus escritos o grandes discursos, el sacrificio de Bartolomé se convirtió en un símbolo de la fe cristiana, especialmente por la brutalidad de su martirio. Según la tradición, Bartolomé fue golpeado, desollado vivo y luego crucificado en la ciudad de Albanópolis, en lo que hoy es Turquía. Esta muerte, tan violenta y desgarradora, dejó una marca profunda en la historia del cristianismo primitivo. Lo que es aún más impresionante de la vida y muerte de Bartolomé es su perseverancia y valentía. A pesar de las torturas físicas extremas, Bartolomé nunca negó su fe ni su misión de predicar el Evangelio. Fue un testimonio viviente de lo que significaba llevar el mensaje de Jesús a lugares remotos, a menudo enfrentando el rechazo y la violencia. Su muerte fue un recordatorio de la brutal persecución que los cristianos enfrentaron en los primeros siglos, pero también se convirtió en un llamado de valentía para los que seguían su ejemplo. Lo que hace la muerte de Bartolomé aún más significativa es cómo, a pesar de la brutalidad de su ejecución, su sacrificio fortaleció la fe de muchos otros cristianos. Su martirio inspiró a generaciones de seguidores a mantenerse firmes en su fe, sin importar las amenazas de muerte o persecución.
La forma en que Bartolomé se enfrentó a su final violento se convirtió en un símbolo de la resistencia cristiana, y su legado perdura hasta hoy como una de las figuras más veneradas en la Iglesia. Pero, ¿por qué Bartolomé aceptó semejante destino con tanta determinación? ¿Qué lo motivó a seguir predicando sabiendo que su vida podría terminar de la forma más brutal posible? Y lo más intrigante, cómo la muerte de Bartolomé ayudó a consolidar el cristianismo en regiones tan apartadas como Asia Menor. La historia de Bartolomé, con todo su sufrimiento y valentía, nos deja lecciones de fe que resuenan hasta hoy. Pero, ¿qué ocurrió después de su martirio? ¿Qué impacto tuvo la muerte de los apóstoles en el crecimiento del cristianismo? La respuesta a estas preguntas está relacionada con la propagación de la fe en lugares más lejanos, lo que nos lleva al siguiente capítulo de esta serie, la vida y la muerte de Mateo, el evangelista, quien también tuvo un destino interesante que contribuyó al establecimiento del cristianismo. Mateo, el evangelista y su muerte. Mateo, uno de los 12 apóstoles, tiene una historia que es tanto fascinante como inspiradora. Antes de ser llamado por Jesús, Mateo era un recaudador de impuestos, una profesión que lo colocaba en una posición de desconfianza y desaprobación por parte de muchos judíos. Sin embargo, su encuentro con Jesús transformó su vida de una manera radical. Fue llamado a seguir a Cristo, y en su Evangelio, Mateo nos dejó un testimonio fundamental sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Pero, más allá de ser un escritor, Mateo también fue un misionero y un apóstol dispuesto a predicar el Evangelio en tierras lejanas. La historia de su muerte es tanto conmovedora como significativa para el cristianismo. Según la tradición, Mateo fue martirizado en Etiopía, donde fue asesinado por orden del rey local debido a su insistente predicación del Evangelio. Se cree que Mateo fue ejecutado con una espada, aunque algunos relatos indican que fue quemado en la hoguera. En cualquier caso, su sacrificio no solo selló su fe, sino que también fue un testimonio de la dedicación de los apóstoles a su misión. Lo interesante de la muerte de Mateo es que, a diferencia de otros apóstoles que fueron martirizados en Roma o Grecia, su muerte ocurrió en una región más alejada, lo que subraya el alcance global que la misión cristiana comenzó a tener desde los primeros tiempos. Mateo fue uno de los primeros en llevar el mensaje de Jesús a tierras fuera de Palestina, lo que demuestra el poder transformador del Evangelio. Pero, ¿qué motivó a Mateo a arriesgar su vida en lugares tan peligrosos? ¿Por qué un hombre que había sido tan rechazado por su propia gente decidió dedicarse por completo a una causa que lo llevaría a la muerte? Y lo más intrigante, ¿cómo su martirio ayudó a establecer la iglesia en una de las regiones más importantes de África? Mateo, al igual que otros apóstoles, nos dejó un legado que no solo habla de su vida, sino de la misión cristiana en su conjunto. Sin embargo, su muerte fue solo el comienzo de una expansión aún mayor del cristianismo. ¿Cómo reaccionaron los cristianos ante el sacrificio de Mateo? ¿Y qué otros apóstoles siguieron su ejemplo? La respuesta a estas preguntas nos lleva al siguiente capítulo, donde exploraremos el destino de Tomás, el apóstol conocido por su escepticismo, pero que también dio su vida por la fe. Su historia, marcada por la duda y la fe, es uno de los relatos más sorprendentes del cristianismo primitivo. Tomás, la duda que condujo al martirio. Tomás es uno de los apóstoles más intrigantes de la historia cristiana. Conocido como Tomás el Doble o Tomás el Incrédulo, su nombre está asociado con la famosa escena de la resurrección de Jesús, cuando, al enterarse de la noticia, se negó a creer en la resurrección hasta que pudo ver y tocar las heridas de Jesús. Esta famosa duda lo convirtió en un símbolo de escepticismo, pero también de fe profunda una vez que se convenció de la verdad de la resurrección. La historia de Tomás nos habla de un hombre que necesitaba pruebas tangibles para creer. Sin embargo, una vez que esa creencia se consolidó, Tomás se convirtió en uno de los más fervientes defensores de la fe cristiana, llevando el Evangelio a tierras lejanas. Se dice que fue el apóstol que viajó más lejos para predicar, llegando hasta la India, donde hizo grandes avances en la conversión de personas al cristianismo. Pero su destino, al igual que el de muchos apóstoles, fue trágico. Tomás fue martirizado en la India, donde fue apuñalado por su fe. Sin embargo, lo que distingue su martirio es la historia de su transformación, de un hombre lleno de dudas a un hombre que dio su vida por la causa de Cristo. Su sacrificio no solo consolidó su fe, sino que también mostró que, incluso aquellos que tienen dudas y luchan con su fe, pueden convertirse en pilares fundamentales de la Iglesia. ¿Pero qué fue lo que permitió a Tomás superar su duda y abrazar completamente la misión de Jesús? ¿Cómo pasó de ser el apóstol que requería evidencia física de la resurrección a convertirse en un defensor incansable de la fe cristiana? Y lo más intrigante, cómo su martirio impactó la expansión del cristianismo en el subcontinente indio, donde su legado perdura hasta el día de hoy. La historia de Tomás es una lección poderosa sobre cómo las dudas pueden ser superadas por la fe, y cómo el sacrificio por la causa de Cristo trasciende incluso las inseguridades más profundas. Sin embargo,
¿Quién fue el siguiente apóstol que siguió el ejemplo de Tomás y enfrentó el martirio con valentía? En el siguiente capítulo, exploraremos el destino de Simón, el celote, quien vivió una vida llena de pasión y fe, pero cuya muerte fue igualmente significativa para el crecimiento del cristianismo. Simón, el celote, la aventura y el fin violento. Simón, el celote, es uno de los apóstoles menos mencionados, pero su historia está llena de fervor y dedicación a la causa de Cristo. Su apodo, el celote, hace referencia a su pertenencia a un grupo radical de judíos que luchaban por la independencia de Israel del Imperio Romano. Antes de seguir a Jesús, Simón probablemente era un militante que deseaba una revolución política. Sin embargo, al encontrar a Jesús, su vida cambió radicalmente, y su lucha pasó de ser política a ser espiritual. A lo largo de su misión, Simón fue conocido por su fervor y su ardiente deseo de predicar el Evangelio. Al igual que muchos otros apóstoles, viajó a lugares lejanos para difundir el mensaje de Jesús, enfrentando grandes peligros. Sin embargo, la muerte de Simón fue una de las más violentas entre los apóstoles. Según la tradición, Simón fue martirizado en Persia, donde fue crucificado, o en algunas versiones de la historia, desmembrado. Esta muerte violenta reflejó el costo del sacrificio de los apóstoles, quienes entregaron sus vidas por la fe. Lo más fascinante de la vida de Simón es cómo su transformación, de un revolucionario político a un ferviente predicador de la paz de Cristo, refleja la verdadera misión de los apóstoles. Simón no solo llevó el mensaje de Jesús a muchos lugares, sino que también fue un ejemplo de la humildad y la dedicación necesarias para difundir el Evangelio, incluso en los tiempos más oscuros. Pero, ¿qué hizo que Simón, un hombre que había luchado por la independencia política, decidiera entregar su vida a una causa tan radical como la de Jesús? ¿Cómo un hombre de tanta pasión por la lucha política pudo cambiar tan drásticamente y convertirse en un defensor de la fe cristiana? Y lo más intrigante, cómo su muerte violenta ayudó a consolidar el cristianismo en regiones tan lejanas como Persia. Simón, el celote, es un recordatorio de que el sacrificio por la fe no siempre es un camino tranquilo. Sin embargo, lo que sigue en la historia de los apóstoles es aún más impactante. En el próximo capítulo, exploraremos el martirio de Judas Tadeo, un apóstol cuya vida y muerte nos revelan lecciones poderosas sobre la perseverancia y la fe. Pero antes de entrar en la historia de Judas, reflexionemos sobre cómo los apóstoles como Simón, con su sacrificio, contribuyeron al crecimiento del cristianismo en territorios lejanos y hostiles. Judas Tadeo, el martirio y la fe que fortaleció la Iglesia. Judas Tadeo es uno de los apóstoles menos mencionados en los Evangelios, pero su nombre y su legado son poderosos. A menudo confundido con Judas Iscariotes, Judas Tadeo fue un seguidor fiel de Jesús que nunca se apartó de su misión, incluso en medio de la persecución y la adversidad. Su vida y su muerte reflejan una fe inquebrantable. Aunque los detalles exactos de su vida son limitados, la tradición sostiene que Judas Tadeo predicó el Evangelio en varias regiones, incluyendo Persia, donde su martirio tuvo lugar. Según las fuentes, Judas Tadeo fue brutalmente martirizado, golpeado con un mazo y luego crucificado. Su muerte no fue solo un fin, sino un testimonio de la resistencia cristiana en tiempos de persecución. La devoción de Judas Tadeo a Cristo y su valentía para proclamar el mensaje cristiano, incluso en el umbral de la muerte, lo convirtieron en una figura central para los primeros cristianos. Lo que hace a Judas Tadeo tan significativo es su vínculo con la fe pura y sin mancha, sin los cuestionamientos y dudas que a veces afectaron a otros apóstoles. Su vida y su martirio son ejemplos de fe y dedicación, recordándonos a todos que el sacrificio y la entrega total son esenciales para vivir según el ejemplo de Cristo. Además, su martirio reforzó aún más la unidad de la Iglesia primitiva, motivando a los cristianos a seguir adelante con su misión, incluso cuando enfrentaban la persecución más feroz. Pero, ¿qué fue lo que impulsó a Judas Tadeo a seguir adelante con tal determinación, sabiendo que su vida estaba en constante peligro? ¿Cómo un hombre tan aparentemente desconocido dentro de los evangelios se convirtió en un pilar fundamental para la propagación del cristianismo? Y lo más interesante, cómo su muerte impactó en el crecimiento de la fe cristiana en el Imperio Romano, en particular en áreas tan lejanas como Persia. El sacrificio de Judas Tadeo nos enseña sobre la fidelidad a una causa más grande que la vida misma. Sin embargo, su muerte no marcó el final de la expansión cristiana. La historia de Judas Tadeo abre la puerta para entender cómo los apóstoles, con sus sacrificios, ayudaron a fortalecer la fe en los rincones más remotos del mundo antiguo. Ahora bien, la historia de los apóstoles no termina aquí. En el próximo capítulo, exploraremos la historia de Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariotes. ¿Cómo encontró su destino este apóstol, que fue elegido por los demás apóstoles para completar el círculo de los 12? La respuesta te sorprenderá. Matías, el sustituto elegido y el final inesperado. Matías es un apóstol que ocupa un lugar único en la historia de la Iglesia,
ya que fue elegido para reemplazar a Judas Iscariotes después de su traición. Su historia, aunque menos documentada que la de otros apóstoles, es fundamental para entender cómo los primeros cristianos percibían la misión divina. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, se describe cómo los otros 11 apóstoles, después de la muerte de Judas, eligieron a Matías para completar el círculo de los 12. Esta elección no fue solo un acto de reemplazo, sino una reafirmación de la importancia de la misión apostólica y la continuidad del mensaje de Jesús. Lo fascinante de la figura de Matías es que, a diferencia de otros apóstoles que fueron llamados directamente por Jesús durante su vida, él fue elegido a través de un proceso de discernimiento y oración. Los apóstoles oraron para que Dios les mostrara quién sería el sustituto de Judas, y Matías fue elegido por su fe y dedicación. Esto nos muestra que, incluso en los momentos de vacío y pérdida, Dios tiene un plan para su pueblo y un propósito divino para cada uno de nosotros, algo que se refleja en la elección de Matías. A pesar de ser elegido para formar parte del círculo de los apóstoles, Matías no buscó la fama ni la gloria. Al igual que muchos otros apóstoles, se dedicó a predicar el Evangelio en lugares lejanos. La tradición sostiene que predicó en una región del Cáucaso, y fue martirizado por su fe. Se dice que fue apedreado hasta la muerte y luego decapitado, un martirio que refleja el costo de llevar el mensaje cristiano a un mundo hostil. La muerte de Matías, aunque no tan conocida como la de otros apóstoles, fue significativa porque representó la culminación de un proceso de elección divino y el sacrificio de un hombre que, a pesar de no haber estado entre los 12 originales, se entregó por completo a la causa de Cristo. Su martirio, aunque breve, marcó un hito en la expansión del cristianismo. El hecho de que su sacrificio ocurriera en una región tan remota demuestra la fuerza de la fe cristiana, que continuó creciendo a pesar de las persecuciones y de los desafíos. Pero, ¿qué nos enseña la vida y muerte de Matías sobre la obediencia y el sacrificio en nombre de la fe? ¿Por qué un hombre que fue elegido para reemplazar a uno de los apóstoles más conocidos decidió entregar su vida en un lugar lejano y desconocido? Y lo más intrigante, cómo su sacrificio contribuyó al crecimiento de la iglesia cristiana en un momento en que muchos ya dudaban de su supervivencia. El sacrificio de Matías nos recuerda que, aunque algunos apóstoles tuvieron destinos más famosos, todos jugaron un papel crucial en el establecimiento de la iglesia primitiva. Y mientras que los mártires como Pedro, Santiago o Andrés son recordados por su valentía y sufrimiento, Matías también nos enseña que cada miembro de la iglesia tiene un propósito divino, incluso aquellos cuyo sacrificio no siempre está en los primeros planos de la historia. Con el martirio de Matías, cerramos la historia trágica de los 12 apóstoles, hombres que, a lo largo de sus vidas y muertes, dieron forma al cristianismo y nos dejaron un legado imborrable de fe, sacrificio y valentía. Cada uno de ellos, a su manera, contribuyó al mensaje de esperanza y redención que aún perdura hasta el día de hoy. Si te ha gustado conocer el final de estos apóstoles y su increíble sacrificio, no olvides darle like al video y suscribirte para seguir explorando historias que marcaron la historia del cristianismo. Nos vemos en el próximo video.